Pues, Ya, ya no. ya. Eso se corta, ¿no? Pues bueno, el día de hoy me encuentro aquí con mi hermana, Gisela Alonso Torres, estudiante de medicina. Y pues yo voy a hablar de las teorías de creacionismo. ¿Tú sabes al respecto pues, de toda esta onda de cómo crees que los seres humanos estamos aquí? En lo, pues, ajá, ¿cómo crees que nosotros los humanos estamos en la Tierra? ¿Conoces alguna teoría? Sí, conozco varias. Pero una en Está, específico. ¿mandé? Una en específico. Pues está, por ejemplo, la teoría de la evolución. Ajá. Esa es una, ¿no? La teoría de la evolución, que pues todo parte de una célula y que a partir de ahí, pues esta célula se va modificando y empieza a crear las primeras especies o sea, se cuenta que la vida se originó en el agua, ¿no? O sea, que ahí se origina la vida y que posterior a eso se va evolucionando, o sea, de los peces pasan a los anfibios y de los anfibios pasan a los reptiles y así va evolucionando hasta que pasan los mamíferos y ya de los mamíferos pues ya seguimos nosotros como tal, los humanos pues. Está aparte la teoría de la generación espontánea, me parece que le llaman así, Sí, bueno, que esa, como tal, pues esta teoría de la generación espontánea, pues ya quedó como tal obsoleta, ¿no? sí, o sea, de hecho, pues ves que todas, o sea, las teorías, pues no hay como que certeza de ninguna. O sea, obviamente la de la generación espontánea, pues fue una de las tantas teorías, y pero pues esa obviamente no es. Está variando también por parte aparte de la espontánea, está la que dice la iglesia, ¿no? Que, ¿cómo le llaman? Papito Es que Dios. son, es que son diferentes tipos de teorías. Está la divina, creo. Ujú. Está la de la generación espontánea y esta parte, la que realizaron en un laboratorio, que hicieron los caldos, pero no recuerdo cómo se llaman, que realizaron caldos de cultivo a ciertas, que en los matraces, ves que las matraces son esas cosas de vidrio donde ponen Sí, sustancias y todo eso. sí, sí, sí. En esa teoría pusieron las condiciones de temperatura que en aquellos años había en la Tierra. Entonces ya pusieron todas esas condiciones de temperatura y todo, y pues empezaron a observar crecimiento de microorganismos. Entonces ahí la teoría pues tiene que ver más con pues cómo todo va interviniendo para que se vaya generando vida desde la temperatura, las condiciones químicas que había en ese entonces en la atmósfera. Entonces todo eso se fue adaptando para que hubiera vida y fue lo que hicieron en ese experimento, pues sí, para verlo La es un evolución, caldo, ¿no? para verlo de la evolución y todo, cómo se originó la vida y así. Pero, por ejemplo, Mira, las de generación espontánea, pues obviamente quedan obsoletas, y ya se refutaron, ¿no? Porque pues no, o sea, sí, los por experimentos ejemplo, que pues se dieron cuenta que la vida no nada más se genera así nada más, porque sí, o sea, debe pasar por un proceso donde intervienen ya como que más cosas. Uh-huh. sí, claro. Bueno, en este caso yo te voy a exponer específicamente de las que a mi gusto pues son las más interesantes y pues a ver qué tal si al final de esto llegamos a coincidimos en algunos puntos, en algunas, ajá, pues, que llegamos a pensar lo mismo, ¿no? Bueno, Uh-huh. pues como bien dices, la de la generación espontánea queda obsoleta porque pues en este caso
se dice que de la basura orgánica e inorgánica, ¿no? Se producían o nacían los roedores, insectos, pero más no, bueno, esto queda completamente descartado porque pues los roedores y los insectos, pues se puede decir que estaban en condiciones, ¿no? Para vivir ahí y poner sus huevecillos y sus crías. Sin embargo, está esta otra de la panspermia, que pues, viene diciendo que casi dice que de nosotros somos seres que venimos de otro planeta, ya que se dice que el meteorito que cayó en la época de los dinosaurios, este meteorito pues viajó por planetas en las cuales pues fue, se puede decir, cosechando o recogiendo como toda la vibra, ¿no? Toda la vibra que había en los demás planetas. Entonces, pues al estrellarse aquí al planeta Tierra, pues terminó sembrando unas semillas. Dichas semillas terminarían evolucionando y sembrando todo lo que conocemos como el planeta Tierra y dando origen a la vida humana. ¿Quieres decir algo hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Está bien, está bien. Pues sí, esa era básicamente, ¿no? La teoría pues estaba con los experimentos que hicieron con las moscas, del trozo de carne que en un frasco lo dejaban abierto y otro lo dejaban cerrado, y que veían que en uno había ya larvas de moscas y así, el que estaba obviamente abierto. Y luego el de los roedores, ¿no? También, o sea, era para corroborar lo de la generación espontánea. Que por cierto, esta de la generación espontánea, pues yo igual, tal vez era un pensamiento el cual yo tenía de la vida, ¿no? De estos roedores e insectos. Yo creía que pues nacían de ahí, porque pues te das cuenta porque pues ponen sus huevecillos y así, pero obviamente pues son las condiciones, ¿no? Para estos seres. Y bueno, hace rato mencionabas la teoría hidrotermal, ¿no? Que es la que venimos de la... Ajá, pues claramente dice que nosotros venimos del mar. O sea, de ahí se surgió la vida y pues evolucionamos, ¿no? Luego está esta de el creacionismo, que pues se basa en la religión, aunque pues si nos remontamos a épocas de las culturas y de las civilizaciones prehispánicas, pues tomamos en cuenta que eran politeístas, ¿no? Entonces estos creían que había dioses ajá, para cada suceso, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol y así, ¿no? Y ahora hay una teoría que a mí me causó mucho conflicto en todo esto, que era la de la quimiosintética. ¿Tú has escuchado algo relacionado a esto de la quimiosintética? La quimiosintética no es la que te había comentado en un principio, donde hicieron en un laboratorio experimentos con los matraces. Según yo, bueno, te digo de lo mismo de que pues es muy complicado tratar de entenderle, porque pues, sí me costó, la verdad sí me está costando trabajo entenderle, pero supongo que sí, por lo que mencionas, ¿no? Y esta, bueno, lo que conozco es que toma como base elementos elementos como el azufre y el carbono y todo eso.
Ajá, pues sí, ¿no? O sea que a partir de los elementos, porque pues recordemos que en aquellos años, o sea, la Tierra no estaba en condiciones de tener vida. Fue como que se fue adaptando, ves que se vino todo esto de las, o sea, todo lo que fue pasando, lo de la glaciación y todo eso, que fue adaptando a la Tierra a un clima, o sea, con los elementos que tenía, que como dices, o sea, el carbono, el azufre, todo eso, se fue adaptando, la temperatura de la Tierra también se fue adaptando para que entonces se pudieran crear microorganismos, porque pues en sí la vida yo creo que se organiza, bueno, se empieza a originar a partir de microorganismos, claramente, no es como que, o sea, ya juntaron todos esos elementos y pum, salió una persona o algo, una especie más grande que un microorganismo. O sea, no fue una cuestión de adaptación de la Tierra. Esa teoría, la de la, ¿cómo mencionas? La quimiosintética, Sí. es precisamente eso, que sugiere que, o sea, todos los elementos que componía la Tierra en ese entonces, que era el azufre, el amoníaco, el hidrógeno, fueron conformando o sea, masas moleculares y fue lo que le dio ya como tal el origen a lo que conocemos ya como la Tierra, o sea, el medio ya, o sea, el clima se fue adaptando, se volvió ya otro clima porque, o sea, pasó de ser un clima árido, después de ser un clima frío, o sea, fue como que, ¿cómo se puede decir? Como que fue escalando hasta que encontró la termorregulación precisamente a partir de todos los fenómenos químicos y físicos que empezó a ver dentro de la Tierra, ¿no? Y ya eso se fue adaptando y fue lo que se originó, o sea, con las nuevas especies, con los microorganismos, porque pues claramente todo comienza con microorganismos, ¿no? Entonces, al haber microorganismos ya hay señales de vida y ya todo lo que conocemos empieza a originarse el agua, o sea, toda la mezcla de componentes que es el hidrógeno con el oxígeno, van conformando moléculas a agua, o sea, todo eso como que se fue conformando y da ya tal como tal la vida, pues. Pero pues sí fue un proceso no fue de un día a otro. Ajá. Y ya los experimentos, pues yo creo que ya más como pues lo que te decía, que fueron haciendo con los matraces, que fueron adaptando los matraces, o sea, justamente con todas estas sustancias que pues son milenarias, el azufre y todo eso, el metano, todos esos compuestos, los adaptaron de manera en un laboratorio y pues ya fueron viendo, ¿no? Que se creaban microorganismos y así, que es lo que le llaman la formación la teoría del caldo, pues, que te digo, le llaman caldo porque, o sea, formaron con las sustancias, fomentaron el crecimiento de ciertas bacterias, ciertos microorganismos, pero todo eso mezclando elementos que ellos consideraron que siempre han estado en la Tierra y que prevalecían en aquellos años. Entonces, a partir de la mezcla de esos compuestos, ellos empezaron a ver que aparecían microorganismos, pero eso ya es en la parte del experimento. O sea, como tal, la teoría es que había elementos en la Tierra que iban a favorecer para la generación de microorganismos, pero a partir de la combinación de ciertos elementos. Y ya por parte del experimento, el experimento como tal ya era eso, justamente mezclar esos elementos que tenían en la teoría y llevarlos ya en un laboratorio y hacer lo que se conoce como la formación de los caldos de cultivo, que precisamente fue eso. Y empezaron a observar el crecimiento de virus, bacterias y todo. Ya más o menos me quedó claro. En sí, bueno, en resumen, de lo que yo logré entender, es que es la estructura, o sea, todo esto que mencionas, todos estos componentes, como el azufre y todo lo que mencionabas, todos estos componentes se forman una estructura, ¿no? Esta estructura va evolucionando, podemos decir, ¿no? Que va evolucionando y se toma como referencia toda esta estructura para, ajá, pues sí, para asociarlas con los cambios de clima y con todo esto, ¿no?
Bueno, y dime, ¿cuál de todas estas que te mencioné, desde el creacionismo, panspermia, la generación espontánea, la hidrotermia, ¿me escuchas bien? ¿Sí? La hidrotérmica y la quimiosintética, ¿cuál de todas estas es como la que te parece más atractiva? ¿O cuál crees tú que sea la, pues como tal, la que da el inicio o la apertura a los seres humanos? Pues básicamente, pues nos basamos más en la evidencia, ¿no? O sea, las teorías son eso, teorías, y hasta que nos llevan a cabo en un laboratorio, los puedes ir sacando como que conclusiones. Y por ejemplo, de las teorías de la generación espontánea se llevaron a cabo los experimentos y pues no pasó nada. O sea, se dieron cuenta que la Tierra no, digo, la vida no se genera así como así. O sea, necesita elementos para que pueda formarse. En este caso, la teoría, por ejemplo, la que mencionas de la panspermia, ¿sí? Esa, pues no me parece loca, no me parece una idea locada, porque pues realmente, de hecho, a eso se refieren, a encontrar vida en otros planetas, precisamente porque hay microorganismos, o sea, no precisamente nos referimos a marcianos o cosas así. O sea, se refieren a que hay vida en otros planetas, pero precisamente por que han encontrado microorganismos. Incluso cuando caen meteoritos, se han extraído virus y bacterias pues raras, claramente, porque pues, no son de aquí, de este planeta, ¿no? Que pues después a lo mejor se van adaptando al medio y así. Es una buena teoría, la de la panspermia, pero, o sea, esa, o sea, la tendría como que ahí también, pero la que me parece como que la más correcta de pensar sería la quimiosintética. O sea, la quimiosintética, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues incluso ha estado reportada, ¿no? Igual ya hay experimentos y sí hubo crecimiento igual de microorganismos y que a lo mejor, tal cual, a lo mejor es una mezcla de la quimiosintética con la de evolución que te menciona que se origina la vida en el agua, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que es tal cual, o sea, de la quimiosintética. O sea, tuvo que haber una adaptación en la Tierra y tuvo, o sea, el clima primeramente, pero claramente esto también tuvo que ver en la disminución a lo mejor de ciertas cosas, disminuyeron ciertos componentes para que el clima fuera apto para una vida y o sea, todo se fue acomodando, ¿no? O sea, los elementos se conformaron y formaron estructuras, como tú lo mencionaste, que pues más tarde iban a evolucionar poco a poco. Y yo creo más en esa teoría, en la teoría de la quimiosintética, acompañada con los experimentos que en su momento hizo Luis Pasteur, que es lo que te digo de los matraces con los caldos de cultivo y todo eso. Pero pues realmente no hay una teoría así como que al 100% que te diga esta teoría es la que es tal cual, ¿no? Como tal son teorías, o sea, son teorías y, pero pues entre las teorías me parece más, o sea, más decente la de la quimiosintética, porque pues te involucra elementos de física, elementos de química, o sea, es más científica, no es tan empírica como las otras son bastante empíricas. Esta es más científica porque ya te está hablando, te está involucrando elementos químicos, más aunando con la física y y la generación de nuevos microorganismos que se van adaptando, ¿no? Y pues yo creo más en eso, acompañada con las teorías de evolución, pues, de Charles Darwin. Entonces yo creo todo eso, o sea, podría ser, ¿no? Realmente pues no se sabe aún, son como que, te digo, se quedan en eso, en teoría, pues
ya sabes, bueno, aparte están las de que cada cultura tiene, de acuerdo como tú ya lo habías mencionado, o sea, eran politeístas. Entonces, obviamente, a cualquier fenómeno le atribuían a algo que no conocen, a un dios, ¿no? Y pues esas igual son empíricas, pero así científicas que se han llevado con experimento y todo, yo creo más en la quimiosintética. Más por la evidencia que tienen y así. Así también, igual y a lo mejor ya no he leído mucho porque yo me quedé hasta esas teorías, a lo mejor actualmente a lo mejor ya hay más teorías, a lo mejor ya hay más experimentos, a lo mejor ya están refutando los experimentos que en su momento se hicieron de los caldos de cultivo y a lo mejor eso ya no es, pero pues yo me quedé en esas teorías y ya no, o sea, no he leído más de ello, pues, pero sí, desde que iba así como los primeros años de que ven biología, se ve biología y todo eso, como que la que más era la de la quimiosintética. Entonces, bueno, ya yo asumo que una de tus favoritas o una de las cuales te agrada más la idea es la quimiosintética, ¿no? Bueno, en mi caso, yo la que más me gustó y la que veo más como, pues, real, basada en lo real, es la de la panspermia. Y te voy a decir por qué. Porque, pues, después de todo este suceso del meteorito y de estallarse con el planeta, ¿no? Yo creo que era como un cambio generacional, ¿no? Tipo de cambio generacional en el cual ya los dinosaurios ya habían llegado a su límite, ¿no? Y el meteorito da el inicio a lo que conocemos como hoy pues, la Tierra, ¿no? Entonces, pues yo la veo muy buena. Es una teoría muy buena para mí. ¿No tienes nada más que agregar? Pues no, ¿No? no. Pues creo que, te digo, es muy bueno aquí estar desarrollando todos estos Sí, temas, ¿no? Me sí. parecieron muy interesantes, la verdad. Ahorita como... Es- Está bien de vez en cuando preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina, Ah, ¿verdad? eso está complicado. Una buena pregunta. Para mí fue el huevo, porque pues te digo, o sea, todo se va iniciando de pequeño a grande. Ujú, Pero como dicen por ahí, ¿quién puso el huevo? ujú. La gallina. Pero No, la en este gallina, caso ¿verdad? vendría siendo por la panspermia, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo que es por la panspermia. Sí. Es que, por ejemplo, si hablamos de la llegada de meteoritos y todo eso, porque tú hablas de la llegada de meteoritos, o sea, ya cuando estaban, después de los dinosaurios, ¿no? Ujú. O sea, cuando era lo de los dinosaurios, que bueno, también los dinosaurios tuvieron su etapa, no es como que todos los tipos de dinosaurios que vemos en la tele salieron al mismo tiempo. Sí. O sea, cada quien tuvo su periodo, el Cretácico y todo eso, que pues Ujú. ya no me acuerdo bien de todos, pero pues ya había vida, o sea, en la Tierra ya había vida como tal. Yo mi teoría es más como que de antes, ¿sabes? Como que cuando se adaptó la Tierra, pues, y ya después empezaron a aparecer las primeras formas de vida, que ya fueron los microorganismos como tal. Aunque a lo mejor pudo haber igual empezado así, ¿no? Desde antes de los dinosaurios a lo mejor cayó igual un meteorito Sí, el que da la y apertura, el que da la a lo apertura, mejor, ¿no? sí, ahora sí que son cosas que, pues, las teorías, pues, como bien lo decías, ¿no? Son O de hipótesis. teorías, eso, Ah, sí, sí. pues sí. Está muy bien. Además, como, además, por ejemplo, para comprobar la de la panspermia, ¿cómo le harías? Pues no hay manera. No, O no hay sea, manera. ¿cómo haces un experimento de un meteorito cayendo a la Tierra? Pues no. No, pues no. Lo que te digo, o sea, lo que te digo que por eso estaba entre esa y la quimiosintética, es porque en los meteoritos quedan, en los fragmentos, porque ves que son fragmentos, pues,
Sí, no sí, cae sí. todo el meteorito, o sea, son fragmentos los Sí. que caen. O sea, en fragmentos han encontrado virus y bacterias, pues, han encontrado así, pues obviamente bien raras para el humano, porque pues, no son de aquí. Entonces, por eso se habla mucho de la vida fuera de aquí, pero pues no precisamente hablamos de marcianos, extraterrestres, o sea, hablamos de microorganismos. Ajá. Sí, Pero, porque, bueno, otra cosa que me faltó hacer énfasis, fue en esta de la generación espontánea, ¿no? Que bacterias y virus se almacenaban en toda esta basura, ¿no? Entonces se puede decir que sí había origen y daba origen a una nueva vida. Ujú. Bueno, pues ya, fue un gusto haber platicado contigo y pues muchísimas gracias por atenderme no, y, gracias a ti. y pues fue muy bueno estar compartiendo Sí. diferentes puntos de vista y de una u otra Ujú, forma explicarte a mi modo, según, sí. pues todas estas teorías, ¿no? Que creo que no estoy No, tan sí, equivocado de lo que muy bien. establece, ¿no? No, sí, sí me las explicaste bien. Está Sí bien. les entendí. Me las recordé aquella época, Hiciste un viaje sí, a tus años mozos, ¿no? años mozos. Bueno, pues ya. Dale, pues, Hasta luego. te cuidas, Sí. échale ganas.